Bien, pues shalom a todos, y este día vamos a estudiar, continuando con Corintios, vamos a ir a el capítulo 10 de Corintios y vamos a tocar algunos aspectos importantísimos. Y continuando con ese estudio en el que estamos haciendo la separación a manera de estudio entre los nuevos creyentes en el Mesías Yeshua, no judíos, los nuevos creyentes en el Mesías Yeshua, judíos, los que estaban en la dispersión, en Galut, y los judíos que desde el inicio de su trabajo el Mesías llamó. Así es que vamos a ir al primer libro de Corintios, o carta, llamada Carta a los Corintios, en el capítulo 10, y vamos a estar leyendo algunos versos 10 a partir de el 23 en adelante. ¿Ya lo tienen? Muy bien. Tomemos en cuenta que en la clase pasada hablamos acerca de estos nuevos conversos. Es muy importante ir siguiendo la secuencia, porque en la actualidad muchos creyentes en el Mesías Yeshua, llamados mesiánicos o Israel, lo que está sucediendo es que están revolviendo tanto la manera judía y la manera judía ortodoxa y las formas modernas del judaísmo con la enseñanza del Mesías Yeshua, y lo que resulta es pues algo que definitivamente no estaba en la mente ni en el corazón del Mesías. Es algo que no está correcto, está sucediendo, y llega el punto en el que, como en la antigüedad, muchos gentiles creyentes en Yeshua están como creyéndose más que un judío, y esto es un asunto pues que definitivamente va a traer muchas consecuencias, y al mismo tiempo es un asunto que inquieta. ¿Por qué? Porque se ha perdido la línea de enseñanza del Mesías Yeshua con Shaul de Tarso y el resto de las cartas que fueron enviadas a las nuevas comunidades donde había judíos y había gentiles convertidos a Yeshua. Había también un pequeño grupo que eran gentiles que se habían convertido al judaísmo antes del Mesías Yeshua, al judaísmo tradicional. Entonces era un poco una revoltura. Por eso Shaul de Tarso en sus cartas es muy directo, muy específico cuando está enseñando. Y vamos a ir viendo en estos versos que tenemos delante cómo va haciendo una diferenciación y cómo tiene que en ese tiempo haber un criterio más de Yeshua, porque el Mesías Yeshua vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿cierto? Entonces su manera y su trato y su obra tiene que ver con los no judíos para traerlos a él, y no a un judaísmo moderno, sino a él. Así es que vamos a leer entonces del 23 en adelante, 1 Corintios capítulo 10. Dice así: todo es permisible para mí, mas no todo me es conveniente. Todo me es permisible, pero no todo me hace crecer. Nadie busque su propio bien, sino el de los demás. Coman todo lo que se vende en la carnicería sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque a Adonai le pertenece la tierra y su contenido. Si alguno de los no creyentes en Elohim los invita a ustedes y desean ir, procedan a comer todo lo que se les ponga delante de ustedes sin preguntar nada por causa de vuestra conciencia. Pero si alguno les dice:
esto es algo que fue ofrecido en sacrificio a ídolos, no lo coman, por causa del que lo dijo y de su conciencia, porque Adonai es la tierra y su plenitud y su contenido. Digo conciencia, no la de ustedes, sino la de la otra persona, pues ¿por qué debería ser juzgado mi libertad por la conciencia de otra persona? Si yo, por benevolencia de Elohim, participo del agradecimiento, ¿por qué ha de hablarse mal de mí por aquello por lo cual agradezco? Por eso, sea que estén comiendo o bebiendo o haciendo cualquier cosa, háganlo todo para el honor de Elohim. Eviten las causas de tropiezo tanto a los judíos como a los gentiles, como a la sinagoga mesiánica de Elohim. Así como yo estoy tratando de agradar a toda la gente en todo, no buscando mi propia ventaja, sino la de muchos, para que puedan ser salvados. Vamos a hacer entonces una disección de este pasaje porque tiene muchas cosas interesantes. Comenzamos con algo que aquí menciona desde el verso 23: todo me es permitido, mas no todo me conviene. Shaul está instruyendo a los corintios en asuntos de Torah, porque ellos habían estado acostumbrados a toda clase de idolatría y de cultos paganos y de maneras de vivir y de comer que en ese tiempo era correcto, pero cuando ellos vienen al Mesías Yeshua y a la Torah, entonces muchas de esas prácticas vienen a ser incorrectas. ¿Por qué? Porque el Eterno, porque Adonai, porque Yahweh ya tiene unos mandamientos que son específicas para no ser desagradables a Él, para no ofenderlo, para estar alineados con Él. Y entonces Shaul de Tarso empieza a explicar aquí cosas. Dice a los nuevos creyentes, gentiles, corintios: cuando ustedes vayan a la carnicería, compren todo lo que necesiten para su despensa, ¿no? Vamos a poner en palabras modernas: compren todo lo que necesiten para su despensa, llévenlo a casa y adelante, ustedes coman todo aquello que necesitan comer. Aparentemente aquí puede decir que coman y compren de todo, que compren cerdo, que compren mariscos, pero recordemos que estos corintios ya están bajo instrucción, están aprendiendo y asimilando poco a poco la dirección del Eterno a través de la Torah. Cuando dice todo me es permitido, pero no todo me hace crecer, que nadie busque su propio bien sino el de los demás. Coman todo lo que se vende en la carnicería sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque de Adonai es la tierra y su contenido. Si alguno de los no creyentes en Elohim los invita a ustedes a comer, a cenar y desean ir, procedan a comer todo lo que se ponga delante de ustedes sin preguntar nada por causa de vuestra conciencia. Pero si alguno les dijera esto es algo ofrecido a los ídolos, ya no lo coman. ¿Qué es lo que está pasando aquí con Shaul? Si lo ponemos en términos muy modernos, con los creyentes mesiánicos muy modernos, obviamente que se escandalizan, se escandalizarían, estarían escandalizando de todo esto, pero se les olvida que hay un proceso, como dije en el estudio anterior, hay un proceso de crecimiento para los nuevos creyentes, y en ese proceso de crecimiento es que van poco a poco en cada Shabbat y en cada enseñanza van aprendiendo las cosas y las formas, las maneras, cómo deben de conducirse. Más adelante dice que la conciencia no de ustedes sino de la otra persona, pues ¿por qué debería ser juzgada mi libertad por la conciencia de otra persona si yo por benevolencia de Elohim participo con agradecimiento de todo? Porque ha de hablarse mal de mí por aquello por lo cual agradezco. Hasta allí todavía continúa como en tiempos modernos en el cristianismo,
se dice que todo lo que yo coma, si doy gracias, es santificado. Y es como si estuviéramos escuchando algún corinto, ¿no? De aquellos tiempos, de hace casi 2000 años. Hasta este momento, como que Shaul les dijo: ustedes den gracias y compren todo lo que hay en la carnicería, y se los invitan a comer, coman todo lo que les pongan de enfrente y den gracias. ¿Y por qué han de ser juzgados? Por lo que agradecen. Pero no olvidemos que hay un proceso de crecimiento y aprendizaje. Ahora bien, hasta allí aparentemente todo está en orden para unos, por ejemplo el cristianismo, y todo está en desorden para otros, como por ejemplo para los mesiánicos modernos. Pero Shaul es el maestro aquí, y él es el que está enseñando. 32. Eviten las causas de tropiezo, tanto a judíos como a gentiles, como todas las sinagogas mesiánicas de Elohim. Aquí es donde es muy importante entender el asunto. En este verso, aquí le vamos a sacar muchísimo provecho, porque dice: eviten las causas de tropiezo, no hagan tropezar ni a judíos ni a gentiles. Ya, entonces aquí está poniendo un nivel, está dando a conocernos un nivel que tienen ya los corintios, aunque eran nuevos creyentes, tenían poco tiempo, poco conocimiento, pero aquí él les dice que deben ser muy cuidadosos, eviten ser causa de tropiezo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, en Corinto no todos eran puros gentiles. En Corinto había también judíos que estaban creyendo en el Mesías Yeshua. Un poquito antes, en el capítulo 10, en el inicio, están unas palabras muy importantes en el 1. Quiero leerlo para que se entienda y se comprenda que de verdad era una comunidad mixta. Había judíos, porque así ya estaban en muchas ciudades las sinagogas, los lugares, las poblaciones grandes, y los gentiles nuevos, los nuevos creyentes. Dice 10:1: mas no quiero que ignoren, hermanos, es el mismo capítulo 10 de Primera de Corintios, pero no quiero que ignoren, hermanos, que nuestros patriarcas estuvieron todos bajo la nube, y todos pasaron por el fuego, y todos fueron sumergidos en Moshe, al sumergirse por medio de la nube y del lago o del mar. Y todos comieron del mismo alimento espiritual, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, ya que la roca era el Mashiach. Aquí, ¿a quién le está hablando? ¿A los gentiles corintios? Obvio que no. Está hablando ya de judíos, porque dice: no quiero que ignoren, hermanos, que nuestros patriarcas, nuestros padres, aquí nos deja con claridad que está hablando y se está refiriendo a los judíos que estaban allí, porque dice nuestros patriarcas. Alguien puede decir: pues es que también para los mesiánicos son nuestros patriarcas. Sí, cuando ya están injertados perfectamente. Pero en este primer punto, y habla con aquellos que son judíos, porque dice: no olviden que nuestros patriarcas estuvieron todos bajo la nube, y todos pasaron por el agua, por el mar, por el lago de juncos, mar de juncos también se le llama, y todos fueron sumergidos en Moshe. Entonces aquí nos damos cuenta que había judíos, y acá adelante lo que leímos nosotros desde el 23 en adelante se está refiriendo a los nuevos conversos, a los gentiles que están viniendo. Así es que aquí hay una enseñanza doble. A los gentiles se les dice que vayan con confianza, con fe y con confianza, avanzando. Lo que sucede en la actualidad es que en muchas comunidades mesiánicas, el trato con las personas que están ingresando apenas, que están aprendiendo apenas, que están viniendo a sus comunidades, en lugar de irlos llevando en un conocimiento de la Torah,
en un conocimiento de las Escrituras y del Mesías, en muchos casos es como si les dieran una cartilla de todos los no. No debes de hacer esto, no debes de hacer aquello, no debes de portarte así, no debes de vestirte así, no debes de comer tal cosa. Y lo que están formando es entonces como simplemente un grupo de personas totalmente rígidas, religiosas, que pueden llegar a ser fríos. Y lo que Shaul está hablando aquí en 1 Corintios y está resaltando acerca del amor por los demás. Eso es lo que resalta en estos versos que estamos leyendo. Nadie busque su propio bien, dice el 24, sino el de los demás. Qué interesante, porque aquí es una mentalidad diferente, la de Shaul de Tarso contra la mentalidad que muchos grupos, muchos líderes en este tiempo, y que es contraria a Shaul. No es el amor por los demás, sino el formarse rígidamente en la religión que ellos están estableciendo, las maneras que ellos están estableciendo, y el amor queda lejos, muy atrás. Y Shaul lo pone al revés, el amor va por delante y las formas y el aprendizaje viene detrás, viene poco a poco, nos va siguiendo. Pero aquí lo más importante es el amor. ¿Por qué? Bueno, porque el mismo Adón Yeshua, nuestro Salvador, Libertador, nos dio de su vida, nos dio amor, todo Él se dio por nosotros. Entonces, podemos decir que la carta más fuerte de un creyente hacia cualquier persona no es cómo se viste, no es cómo habla, no es qué come y qué no come, sino el amor que hay en su vida hacia los demás. Es lo que Shaul enseña, como muchos le llaman el Rav Shaul, el Sheliach Shaul, el enviado por el Mesías, por el Adón, es quien está estableciendo los puntos de doctrina. Así es como debe ir aprendiendo el nuevo creyente, de a poco. ¿Qué sería más importante para un nuevo creyente? ¿Que aprenda a amar al prójimo o que deje de comer camarones? Obviamente que lo más importante es que aprenda a amar al prójimo, que se esfuerce en tener amor. Lo otro va a la letrina, ¿no? Se va y hará daño un poco al cuerpo, al estómago. Pero en la medida que este nuevo creyente va aprendiendo, va a encontrar esas porciones de la Torah donde está el asunto de la alimentación. Lo va a encontrar en el transcurso de solo un año, pero si empieza con el primer libro de Génesis, lo va a encontrar rápido, en unas cuantas semanas. Así es que esto de ir gradualmente, llevar a las personas gradualmente, es muy importante. A un paso bueno, no correteado y no lento, sino bueno. Entonces, nosotros ahora que hemos entrado a este conocimiento y que hemos venido al Mesías Yeshua, y que en algunos casos hay personas que son gentiles, que nunca han vivido una vida religiosa basada en la escritura, en la Torah, pero también hay personas que son Benei Yanusim, que son hijos de los forzados, de aquellos judíos que fueron obligados a adorar ídolos, a postrarse ante las imágenes, y que alrededor de nosotros también hay judíos que vivieron judíos todo el tiempo bajo las instrucciones y las enseñanzas y los mandamientos de hombres que existen en el judaísmo tradicional, y que cuando vienen al Mesías Yeshua, todos tenemos que hacer ajustes a nuestra vida. Todos vamos avanzando en ese sentido, tanto el judío como el gentil adorador de ídolos. Todos nos vamos moviendo y alineando a lo que dice la Torah, a lo que dice Elohim en su palabra, y a lo que el Mesías Yeshua dejó escrito, y dejó los estatutos también y las instrucciones a sus discípulos, a sus Shelechim, que todo tiene que ver con la Torah. Para el judío tradicional,
pues el asunto aquí es un poquito diferente porque tienen un conocimiento mucho mayor y más profundo de toda la vida de la Torá. Y el gentil pues siempre estuvo habituado a los ídolos, y aquel que estuvo por mucho tiempo tanto en el catolicismo o en el cristianismo tienen un conocimiento muy superficial de las escrituras. Pero cuando alguien viene ya a las raíces hebreas de la fe, a la Torá y al Mesías, comienza a profundizar. Pero esto tiene que ser de una manera correcta, de una manera gradual. Conforme va avanzando, va a ir haciendo los cambios. Así es que para el creyente nuevo en el Mesías Yeshua, no se estén preocupando de que si algo le están haciendo mal o si está bien, sino que sigan avanzando. ¿En qué? En experimentar y en seguir viviendo en sus vidas y seguirse alegrando en esa salvación, en el punto clave importantísimo de haber sido injertados. Esto es muy importante y vale la pena que lo tomemos en cuenta, porque es el asunto más grande de nuestra vida. El recordar que siendo unos pecadores, el Mesías Yeshua murió por nosotros. Ese es lo más importante y lo más grande, que es su amor derramado en nuestros corazones. Si esa es la base de nuestra vida, y eso es lo más fuerte en nosotros y en nuestro corazón, entonces vamos a estar capacitados para que podamos dar de ese amor que hemos recibido. Nadie da ni puede dar lo que no ha recibido. Pero tristemente muchos han olvidado lo que recibieron y se han vuelto unos fariseos, ¿no? Como se dice coloquialmente, unos religiosos cuadrados, y ya no está emanando el amor del Todopoderoso, el amor de Yeshua en sus vidas. Se han vuelto fríos, calculadores, meticulosos, religiosos. Pero aún es tiempo para que podamos hacer cambios, ¿cierto? Si nos estamos equivocando, podemos parar, podemos analizar y podemos hacer los cambios que tengamos que hacer, y que busquemos no solo nuestro bien. Nadie busque su propio bien, sino el de los demás. Esta es la palabra clave importantísima. ¿Y qué es lo que sucede cuando alguien está entendiendo, conociendo al Mesías judío? Porque se sigue presentando a un Mesías como romano, como griego, como gringo a veces, tristemente, pero el Mesías judío tiene que darse a conocer a los 4 puntos cardinales. Y cuando alguien ha venido al Mesías judío, a Yeshua, y empieza a seguir a este rabino judío, a este Salvador y a este Mesías judío, entonces va experimentando. Y podemos decir, alguien que ya ha conocido al Mesías Yeshua, podemos decirle: has venido a ser conciudadano de los santos, de los kadoshim, de los apartados. Ya no estás lejos, ya no estás cortado, porque ahora has venido a ser conciudadano de los apartados, de los santos de Israel. Has entrado a ser parte de ese pueblo. Efesios 2:19 lo dice. Porque ahora ya no están lejos, sino han sido hechos cercanos, y son ahora conciudadanos del pueblo elegido, el pueblo amado. ¿Qué más ha sucedido con aquellos que están viniendo al Mesías Yeshua? Les podemos decir: has venido a ser injertado en el olivo cultivado. Has venido a ser injertado en ese olivo. Esto es algo pues hermoso, porque definitivo que nos va a traer
mucho entendimiento. Has venido a ser injertado en el olivo. ¿No les parece interesante todo esto? Y eso es lo que nosotros tenemos que compartir ahora con aquellos que están empezando, con aquellos que están aprendiendo. Es tan importante esto. Tienen que saberlo. Todos tienen que saberlo. Quiero poner esa imagen. Un momentito. Aquí está. Quiero que la podamos ver. Ya está ahí en la pantalla. Lo voy a girar. ¿Cómo podemos decirles? ¿Sabes qué? Mira, te doy una gran noticia. Has venido a ser, ¿qué? Injertado. No sé si se pueda ver o si se cerró la cámara. Has venido a ser injertado en el olivo verdadero, en el olivo cultivado. Qué importante es todo esto. Muy importante. ¿Qué más ha sucedido? Has venido, bueno, esto de ser injertado lo encontramos en Romanos 11, desde el verso 13 hasta el 36. Has venido a ser injertado en el olivo cultivado, en el olivo verdadero. ¿Cuántos olivos hay? Bueno, solamente hay un olivo verdadero. ¿Y quién es ese olivo? ¿O qué representa ese olivo? ¿Qué es? ¿Alguien puede decir qué representa o qué es ese olivo cultivado? Es el árbol de la vida. Se puede decir es el árbol de la vida. ¿Qué más? Es el pueblo de Israel. ¿Qué más? Porque Israel está allí. Israel es, si lo analizamos un poco más, es un árbol de olivo que tiene raíces y que tiene ramas. Y las ramas es Israel. Las ramas son el pueblo de Israel. Entonces podemos decir que el árbol con sus raíces es básicamente como el proyecto de Elohim. El proyecto de Elohim de un pueblo que será también una multitud de naciones unidas en un solo proyecto, su pueblo especial, su pueblo adquirido, el modelo perfecto de su pueblo Israel. Porque, definitivo, muchos están criticando hoy este aspecto cuando dicen, pero si Israel moderno es el pueblo de Dios, entonces yo no quiero ser parte de ese pueblo. ¿Por qué? Porque están cometiendo muchas atrocidades. Hay muchos puntos negativos. Porque allí no todos son santos, apartados ni buenos. Es verdad. Entonces, no se refiere al 100% como al Israel actual. Tampoco se refiere, como otros creen, su teología, a un Israel espiritual, y que es diferente del Israel físico. Dentro del Israel físico está el Israel espiritual. Dentro del Israel físico se encuentra el Israel espiritual. ¿Quién es ese Israel espiritual entonces? Pues todo judío que ama al Eterno, todo judío que ama la Torah, todo judío que se mantiene fiel a Elohim, al Elohim de Abraham, de Isaac, de Jacob. Ese es el Israel verdadero, que está dentro del Israel físico, y que es el proyecto de Adonai, es el proyecto de Elohim. Un Israel que se irá perfeccionando, pero el proyecto es Israel. Así es que aquí en este aspecto es que vamos ajustando nuestra forma de pensar y nuestra forma de creer. En tercer lugar, le podemos decir a esas personas nuevas: has venido a la familia de Elohim.
Así es que ya no eres extranjero ni advenedizo, como dice Efesios 1:7 al 23. Y como dice Efesios 2:19, has venido a la familia de Elohim. Por lo tanto ya no son extranjeros ni advenedizos. Son como dos fases. Primero a ser conciudadano de los santos, de los apartados, de un Israel como pueblo. Pero en este nivel o en este punto 3 que yo estoy mencionando es más cercano. ¿Por qué? Porque han venido a ser parte de la familia de Elohim. Esto es muy especial. Y en cuarto lugar, algo ha sucedido muy grande, muy especial y que no debemos olvidar jamás. Porque en quien tenemos redención en su sangre es en el Mesías Yeshua, en nadie más. En quien tenemos redención por su sangre es solamente el Mesías Yeshua. Es decir, la salvación es por el Mesías Yeshua, por su sangre derramada. En eso consiste la salvación para el no judío que está viniendo al Mesías Yeshua. Si no es a través de su sangre preciosa, no hay salvación. Y no importa si se viste con vestimentas como judías, no importa si incluso se hace la Brit Milá, no importa si acude los sábados a un lugar, a una quejilá o como se llame, una sinagoga mesiánica, pero si no ha sido lavado con la sangre del Mesías Yeshua, no importa dónde esté, no importa lo que esté haciendo, no tiene la limpieza que necesita por esa sangre preciosa de Yeshua el Mesías, porque solo en él tenemos redención mediante su sangre. ¿Estamos de acuerdo? Solo en él tenemos redención por su sangre. Y hay otros pasajes también interesantes ahí, Filipenses 3, 1 al 3. Otro punto importante y un derecho. Todo nuevo creyente en el Mesías Yeshua tiene derecho a ser enseñado en las palabras de la Torah y en las palabras de la Torah viviente, en las palabras del Mesías Yeshua. Ese es su derecho. Y a ese lugar tiene que acudir, a un lugar donde se enseñe Torah, pero donde se enseñe también las palabras de Yeshua, no solamente la Torah. Porque la Torah sin el Mesías no está completa, para un gentil menos. Las palabras de la Torah y las palabras de Yeshua. ¿Por qué? Porque en las palabras de la Torah o en la Torah misma están las instrucciones en la manera de vivir. Ahí están todas las instrucciones. Y las palabras de Yeshua, las palabras de Yeshua son vida. Las palabras de Yeshua son espíritu, son ruach. Por eso se necesita unir las dos. Las palabras de la Torah, como las letras, los mandamientos que estaban escritos en piedra, quedan fríos. No tienen vida, no traen vida, aunque muchos digan que sí. La escritura, el Brit Hadashah, nos explica que las palabras de Yeshua son vida. Él lo dijo, que sus palabras son vida y son espíritu, son ruach. Entonces necesita ese nuevo creyente en Yeshua empaparse de las instrucciones de la Torah y empaparse de las palabras de Yeshua, para que entonces haya el equilibrio perfecto, las instrucciones de ir haciendo cambios en su vida, pero también las palabras del Mesías Yeshua, porque no va a poder con su propia mente y esfuerzo hacer los cambios que necesita solo con leer la Torah y los mandamientos. No va a poder. Necesita el poder y la obra del Mesías Yeshua para transformación en su alma y en su espíritu. Ese desbloqueo, esa limpieza, esa purificación y ese perdón
para que entonces su espíritu sea despertado a la verdad del Eterno. Y sólo así, en ese poder del Espíritu, en ese poder del Ruach, en ese poder de Yeshua en su vida, viviendo Yeshua en su vida, en su interior, sólo así podrá obedecer la Torah y vivirla. No hay otra manera. Así es que todas estas verdades son para los nuevos creyentes en Yeshua. Y para el judío entonces, pues es la parte B, a quien en esta carta a los Corintios, y es judío, hay palabras interesantes. Dice, iniciando en el 10, no quiero que ignoren y no quiero que olviden, quiero que recuerden a estos judíos que se habían apartado y que están viniendo ahora al Mesías Yeshua. No quiero que ignoren y no quiero que olviden. Un judío vive todavía y sigue viviendo y seguirá viviendo gran parte de la Torah, todo lo que aprendió desde niño, porque ha sido palabra del Eterno. Y ahora que viene al Mesías Yeshua, ellos que estaban viniendo al Mesías Yeshua, se completa en sus vidas algo importante. ¿Por qué? Pues porque ellos se habían alejado y el Mesías Yeshua es quien los ha traído, y ellos, estos judíos que en ese tiempo habían recibido al Mesías Yeshua, están dando testimonio con su vida transformada en muchos casos, dando testimonio que Yeshua es el Mesías, que Yeshua es el Rey. Y ellos mismos son testimonio a los gentiles de que es el camino correcto. Los judíos creyentes en Yeshua son esa luz para el mundo gentil, porque ellos mismos están diciendo, es verdad, Yeshua es el Mesías. Aunque muchos otros no lo crean, yo lo creo. Y es una verdad, y no se contradice con la Torah, no se contradice con la vida judía, sino que pueden convivir perfectamente, porque Yeshua no estuvo nunca en contra de la Torah. Dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Él dijo, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley, porque Él es la Torah viviente. Él es la Torah hecha carne, que quiere hacerse viva esa palabra en el corazón de cada nuevo creyente en el Mesías Yeshua, en el Mesías judío, quien nos enseña que la Torah, que los mandamientos, como muchos dicen que el Antiguo Testamento no ha pasado de moda, porque Él siguió hablando mucho de ello, mucho de la Torah, mucho de la ley, y lo fue trayendo al tiempo presente. Llegó al mundo de los judíos y les dijo que Él era la Torah viviente y que en Él estaba la manera correcta, Él como ejemplo, y Él señaló aquellos errores que estaban allí en ese tiempo para limpiar, y ha venido al mundo de los gentiles para redimir a aquellos que estaban ya dispuestos para la condenación eterna. Yeshua es quien ha dado vida y sigue dando vida y sigue obrando con poder en aquellos que lo aceptan. Así es que venía la Torah sin Yeshua será triste, será frío y no dará resultados. Pero venir al Mesías Yeshua y venir a la Torah nos va a dar dirección, nos va a dar vida, nos va a dar el equilibrio correcto. Así es que este mensaje es importante tanto para el no judío que viene al Mesías Yeshua, como al judío que está viniendo al Mesías Yeshua, como a los que han sido recuperados, los Benei Anusim, que fueron enterrados, que fueron olvidados y que ahora están surgiendo para vivir lo que se les fue robado, para vivir la Torah, para vivirla con su Rey Mesías, Yeshua. Que todo esto sea para bendición y que no olvidemos que Yeshua es el máximo rabí para nosotros. No tenemos otros rabinos, solo el Mesías Yeshua es el máximo rabino y el libertador, el salvador. Él es el camino,
y la verdad y la vida. Así es que toda palabra que hablen los maestros que vaya en contra de la Torah, en contra de lo que dijo el Mesías, Yeshua, viene a ser un falso maestro. Todo maestro que habla las palabras de la Torah y las palabras del Mesías Yeshua y las pone en su punto correcto, pues será seguramente un buen maestro. Saludos y bendiciones a cada uno de ustedes. Que Todopoderoso guarde sus vidas, que cada nuevo creyente en el Mesías Yeshua, no judío, se afirme en la palabra, en la Torah, en los mandamientos, se afirme en las palabras del Mesías Yeshua, porque Él viene pronto, Él vendrá pronto, Él lo ha prometido. Él viene a rescatar a todos aquellos que han abrazado de sus pies, que se han tomado de su talit y que esperan en la redención. Él viene tanto por esos gentiles que estaban apartados, como para los judíos que estuvieron lejos y que ahora están viniendo a Él para dar testimonio al mundo gentil. Que el Eterno y Todopoderoso traiga y derrame grandes bendiciones para todos. Yevarejeja Adonai Yahweh Beishmereja, Yair Adonai Panabeleja Bijuneja, Yisa Adonai Panabeleja Beyasem Leja Shalom Besham Yeshua HaMashiach Sar Shalom. Que la bendición del Todopoderoso sea sobre tu vida. Que Adonai Elohim te bendiga y te guarde. Que alce su rostro favorablemente hacia ti, tenga de ti misericordia y muestre a ti su paz. Shalom de Yeshua para todos y bendiciones desde lo alto para todos, para cada uno. Bendiciones abundantes en el nombre poderoso de nuestro Rey, nuestro Mesías Yeshua. Amén y amén. Gracias, oh Rey poderoso. Shalom, hasta la próxima.